Buenas tardes, de nuevo en el canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución dependiente del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, en el que confluyen además muchos elementos y áreas. Vamos a hablar de ajedrez y vamos a presentar un libro de Diego Raskin, que es un profesor de la Universidad de Valencia, investigador de biología, profesor de biología, y que además, en este caso, ha escrito un libro sobre ajedrez, que tiene un título muy interesante, que como dicen algunos de los comentaristas del libro, hace referencia a un título de Julio Cortázar. El libro se llama Todos los mundos, el mundo, una imaginada memoria de la odisea del ajedrez. Además, Diego, felicidades porque ha tenido unas críticas fantásticas, que ha recorrido, además se ha convulsionado el mundo del ajedrez. Y tú como, además, como escritor y también articulista de la revista de Jotdown, eres una persona ya conocida también dentro de este mundo. Y para hablar con Diego tenemos a un amigo suyo y además también conocedor de este mundo, que es profesor de física, es profesor de Ikerbasquez del Centro Internacional de Física de Donosti, y es alguien que nos va a comentar el libro con Diego. Eh, es un libro que considero que es muy interesante en un mundo que además hoy en día, por muchos motivos y muchos elementos, está siendo muy interesante, se está volviendo también muy popular en algunos sentidos, y me parece que este libro va a tener un amplio recorrido. Yo quisiera felicitarte porque además en este libro podemos encontrar elementos que tienen que ver con el mundo judío, con lo personal, y con esa relación tuya de las diásporas, del exilio, y una reflexión muy interesante en relación además con dos personas que queremos mucho en Centro Sefarad Israel, que es Abel Raskin y su esposa. Abel es pintor y hemos hecho exposiciones con él, y ella es además historiadora. Yo creo que toda esta historia de mundos que vienen de Odisea, de recorridos que pasan por Argentina, que vuelven a España, esa sefarad, que en el fondo hoy también es una sefarad que está al otro lado en toda Hispanoamérica, nos parece que es un libro muy cercano al Centro Sefarad de Israel. Por lo tanto, queremos agradeceros a los dos el esfuerzo de estar hoy aquí y de presentarlo para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Esther. Muchas gracias por tenernos aquí y darnos la oportunidad de dar a conocer el libro. Creo que es interesante darlo a conocer dentro de lo que es la comunidad judía en España y también en el mundo entero. Es un libro que intenta hacer un viaje imaginado por un lado, pero por otro lado también muy real acerca de lo que significa el alma de un judío errante a través del mundo, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco se va desarrollando una trama que empieza en la lejana Persia y que utiliza el ajedrez como excusa, como una excusa para llevar de la mano al espectador y al lector a lo largo de una historia de 1500 años que, que, es una historia que se va entremezclando entre lo que es la historia del ajedrez y lo que es la historia del pueblo judío, de un pueblo errante que ha tenido que hacer diáspora a lo largo del mundo en todos los puntos cardinales. Así que bueno, voy a dejar que Juanjo presente un poquito el libro. Él conoce el libro muy bien y poco a poco pues iremos dialogando y bueno, me atreveré a leer algunos capítulos o algunos párrafos para que veáis de qué manera se desarrolla.
Bueno, muchas gracias, Diego. Pues para mí también es un placer y un honor estar aquí en esta grabación de Casa Sefarat. El libro de Diego, pues es, como su título ya indica, como su título apunta, quiere ser muchos libros en un libro, ¿no? Todos los mundos el mundo, todos los libros el libro, hay una especie de tentación ahí en esa lectura, ¿no? Y de hecho, quizá lo más impresionante, lo más llamativo del libro es que consigue en buena medida eso que propone, ser muchos libros, quizá todos los libros en uno, ¿no? Ese es un libro, para empezar, es un libro de poesía que se lee como si fuera prosa. No sé si alguno se atrevería a decir que es un libro de prosa que se lee como si fuera poesía, podría ser. Eh, es un libro de viajes que se lee como si fuera alguno de los libros, no sé, de la Torá, o quizá es un libro de la Torá que se lee como si fuera un libro de viajes. Es, desde luego, un estudio histórico, que sin embargo parece una partida de ajedrez, o quizás sea una partida de ajedrez que parece un estudio histórico. La única manera de aclararse con un libro así de complejo y a la vez así de cercano es leerlo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es leer un poco ese libro y buscar algunas de esas claves. Yo quería pedirle a Diego que atacáramos esa lectura eh, buscando, buscando ángulos que nos permitan que el lector, provocar la curiosidad del lector. Debo decir que no es un libro largo y sin embargo se lee como si fuera un libro larguísimo. Todas estas aparentes contradicciones que no lo son precisamente la esencia de un trabajo muy profundo, de un trabajo que en la última presentación que hicimos surgió una idea que realmente nos impresionó a todos los que estábamos allí y que es con la que os voy a dejar esta primera introducción. Hay estos cuencos mágicos de las antiguas casas judías donde hay una oración que se escribe en el interior del cuenco, ¿no? Y esa sensación tan mágica, ese cuenco sagrado que contiene mucho más de lo que parece, es un poco la esquema. El libro entero es una espiral y hay que entrar en esa espiral para saber dónde estamos. Entonces, Diego, ¿por qué no arrancamos un poco la espiral, un poco el viaje, quizá arrancando con las primeras escenas, ¿no? Con las escenas que nos plantean el desierto, la caravana y el viaje? Vale, bueno, gracias como siempre tus palabras, siempre estimulantes acerca del libro. Os voy a enseñar cómo es el libro. Aquí tenéis para que veáis. A ver, así es, y ponlo así, ahí se ve muy bien. Ahí está, ¿vale? Todos los mundos, el mundo. Juanjo estaba señalando la idea de la espiral. Como veis en la propia portada, también eso quise significarlo. Es una portada en donde, bueno, simplemente se repiten las primeras letras del abecedario hebreo en forma de espiral. Y efectivamente eso me inspiré en estos cuencos mágicos que en la antigua Persia, en las casas judías, se enterraban para conjurar a los demonios. Esos cuencos mágicos tienen una fuerza, si se leen hoy en día, que a mí básicamente me cautivó y que básicamente hizo también que tanto el formato como el propio contenido del libro pues cambiase de manera radical, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a leer el primer capítulo, si te parece. Los capítulos también están señalados con las primeras letras del alfabeto hebreo, con lo cual empezamos con el paisaje, que es el Aleph. Arrasas el suelo, solo encuentras la seguridad del átomo. Todo es siembra, uno por uno, la imparable ciénaga, la luz tardía, el aire,
la música deshilachada, la acción de las palabras, el desistir del sueño. Arrasas el suelo, no hay materia más allá de la materia. La estepa, el desierto, los ríos, los valles, perdiste la patria para encontrar el mundo. El mundo es ahora la patria. La mesura, el encanto, la pasión desmedida, el juego de los niños, las ondas de los héroes, el seísmo que arrastra las verdades partidas. No hay materia, no hay más allá. Entre las dagas veladas que se esconden te he visto. Los ojos cerrados, la luz de la noche, te he visto. En la estepa solo ibas, caminando junto a esa bella bestia, el caballo imperial, la mirada de polvo, el paso del miedo. Fuiste desde Caifén hasta Alepo y tu familia en Bujará. Llevabas piedras talladas, esmeraldas y rubíes, sedas de otoño, pimientas y clavo, pigmentos bruñidos de añil. Eras uno y eras cientos y eras miles, la caravana interminable, los días, hermosos como un simple melocotón. Atravesaste el desierto y el Éufrates y las montañas del Cáucaso. No te fuiste nunca de Jerusalén, siempre volvías desde el resplandor de la calle vieja de tu casa. Te deshiciste de tus pasos, de los de tus padres, de los de tus abuelos. En esa alforja de piel de camello solo llevabas unas piezas mágicas que moverían el mundo, serían el mundo, todos los mundos el mundo. Y junto a la alforja un tablero dorado de 8 filas y 8 columnas. Es una introducción que la he oído muchas veces y sin embargo cada lectura la disfruto más. Porque aquí es interesante resaltar por un lado lo rico que es el lenguaje, pero por otro lado lo cinematográfico que es. Es decir, uno si escucha tan ricamente el poema, se imagina esas caravanas, ¿no? Esas caravanas que tienen un contexto histórico, ¿no? Digo que tú has trabajado precisamente en esa base histórica, esas caravanas de mercaderes que se mueven a lo largo de todo el este medio y que están llevando mercancías y que posiblemente están llevando el ajedrez, además de otros muchos elementos de la cultura, desde Persia hacia Europa, ¿no? Cuéntanos un poco, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero no me resisto a pedirte que nos cuentes un poco, digamos, este elemento histórico, esta parte histórica que te lleva a ti a imaginarte estas caravanas que tan bien describes. Sí, efectivamente. En la base del libro está todo un trabajo de investigación acerca del origen y de la expansión del ajedrez a través de la ruta de la seda, ¿no? Yo me propuse ver de qué manera el pueblo judío podía haber estado implicado en esta trama, ¿no? Es una trama que es fascinante, ¿no? Porque estamos hablando de un juego milenario que posiblemente vio la luz en la zona del norte de la India, Afganistán, Pakistán, que posteriormente fue hacia Persia y de ahí empezó a emigrar, ¿no? Como si fuese una diáspora también hacia el resto del planeta, ¿no? Y también hay influencias de China, ¿no? Entonces, empecé a investigar en toda esta posibilidad y uno de los elementos que encontré fueron estos mercaderes que ya desde la época romana iban tanto de este a oeste como de norte a sur, llevando pues, mercancías de Oriente hacia Occidente y al revés.
Y me encontré con unos personajes que se llamaban, que se los denominan los radanitas, que son unos, que eran mercaderes judíos que hacían este tipo de viajes, que eran unos viajes colosales, ¿no? Obviamente en esa época estamos hablando de meses de viajes en donde tenías que tener cuidado con los ladrones y con las guerras que había tanto a un lado como a otro, y que además eran no solo mercaderes que introducían estos bienes, sino que también introducían cultura, ¿no? Introducían elementos culturales como el ábaco, el papel, miríadas de elementos que al final configuran nuestra propia civilización occidental, ¿no? Entonces, todos esos elementos me cautivaron profundamente. Y este papel también de intermediario entre una Europa cristiana y un Asia y norte de África y península ibérica musulmana, que estaban en permanente conflicto y que tenían a estos mercaderes como intermediarios que podían hablar tanto un idioma como otro y llegar a las dos culturas, y que al final lo que hacen es generar un todo, ¿no? que al final configura el presente, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el comienzo y el núcleo a partir del cual se empieza a desarrollar el libro. Ahí hay un diálogo bastante interesante y sutil entre las tres religiones abrahámicas, ¿no? Entre los cristianos, que si nos centramos por un momento en España, en Sefarad, tenemos a los cristianos que en un momento más tarde, unos siglos más tarde, van a inventar el ajedrez de la dama rabiosa y van a inventar, digamos, bueno, no los cristianos, de hecho son judíos también, pero en la España cristiana. Y es curioso, la España cristiana apenas recién dejada de ser musulmana, que estos judíos en la muy musulmana Valencia, que tenía, dan con el ajedrez de la dama rabiosa, que es el ajedrez moderno, ¿no? Y esto te lleva a esta idea de la relación a la vez de amor y odio, de amistad e incomprensión entre estas tres culturas, que también son tres grandes religiones que están totalmente, centralmente e inevitablemente relacionadas, ¿no? Y a mí me lleva, porque la discusión se nos extendería hacia el infinito, pero a mí me lleva de vuelta el libro a Sefarad. A Sefarad, que es uno de los elementos que también aparece centrado en este libro. Ya lo hemos dicho antes, son muchos libros. Y no solo vamos a ver caravanas, también hay un lamento profundo, un lamento heridísimo, un lamento bellísimo de Sefarad, que yo querría pedirte que nos leyeras algún párrafo de esto, porque para mí fue uno de los elementos del libro que más me conmovió profundamente, y entonces querría que escucháramos algún párrafo aquí, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Bien. Bueno, este tiene la letra Hey y se llama Destino Oeste. En las veredas del barrio judío se halla mi muerte. Azucenas, lavanda, muerte. El lamento del niño, la huida de Sefarad. En las veredas del sueño hay serpientes, caballos alados. En las veredas no hay materia más allá. Soy Abraham ben Meir ibn Ezra. Nací en Tudela. Viví el encierro, el odio, el olvido. Me refugié en el miedo.
Soy el judío Ezra. He calculado la distancia al sol, el lamento del niño. He calculado la verdad de las veredas. Azucenas, muerte. Lavanda, muerte. He calculado la geografía de mi destierro. En las veredas de mis sueños de Sefarad las recuerdo. Cada una de ellas aparecen como estigmas en mi piel. Recuerdo ruedas recorriendo ruinosos rincones. Las recuerdo. Eso es, son sombras deshilachadas sobre las veredas de la muerte. En Tudela, en Sevilla, en Córdoba, todas las veredas llevan al mar de mi destierro. La fila, la diagonal, la columna. 4 siglos pasarán. Seré el que anuncia, el mensajero. Seré por las costas amarillas del Mediterráneo, porque supe, porque quise, porque me obligaron. Seré el que interpreta, el traductor. Viví en Toledo, tuve el conocimiento, la palabra, el saber. Nos mataron, azucenas, uno por uno, la banda, cuando por fin terminamos nuestro trabajo. Seré el que escribe, el autor. Encontraré el conocimiento en las aristas de un juego y los derramaré sobre Maadam Emelech. En ella, una a una las nombraré a las piezas de la guerra, de la destrucción, al sonido del tiempo acurrucado sobre un campo vacío de materia. Una a una, las delicias del rey y de la reina, y de esos roques poderosos como montañas ardiendo. Me escucharéis cuando no esté, porque ese es mi destino. Soy Ezra, el judío errante. ¿Me oyes, Moshe? ¿Escuchas mi pensamiento? He recogido todas tus piezas, tu herencia perdida, las que trajiste de la lejana Persia, las que viajaron por el desierto oculto de tu ira, las 32, porque no eran 30 monedas, eran infinitas. En tu silencio no hay materia, sino tenues tonos trémules tañidos de tiempo tardío. ¿Me oyes ahora, Moshe, errando oculto por las piedras del aire? Efectivamente, yo creo que este tema es esta parte de lo mucho que conmueve. Hay elementos ahí que otra vez en cada lectura despiertan preguntas, despiertan incógnitas. Pequeñas claves como el hecho de que el judío errante Ezra está hablando con el no menos errante judío Moshe, ¿no? Sutiles interpretaciones como que ese ajedrez que ha salido de Persia y ha acabado en Sefarad está a punto de ser reinventado, como decíamos hace un momento, convirtiéndose en el juego moderno que hoy juegan millones de personas, quizás sin haberse preguntado nunca por qué las piezas tienen los nombres que tienen, ¿no? Hay en tu libro también toda una serie de referencias al origen del ajedrez, ¿no? El chaturanga, y también sale en el poema. Es una parte que me da un poco de miedo que profundicemos en ella por si nos quedamos sin tiempo, porque hay otras cosas de las que quiero hablar también, pero querría que nos buscáramos unos parrafitos en toda esta parte en el que comprendemos que el ajedrez, lo mismo que el otro día tú y yo nos asombrábamos cuando nos dábamos cuenta que la palabra elefante en hebreo es pil, y la palabra pil suena mucho a alfil, y el alfil del alfil del ajedrez moderno naturalmente está relacionado con el elefante, de probablemente el chaturanga o el shahtran. Pues a mí me gustaría que nos buscaras unos párrafos que nos dieran esa conexión histórica con el juego antiguo, ¿no? Con los juegos que preceden al ajedrez. Sí, bueno, esto no lo hemos preparado, con lo cual tengo que ir buscándolo, ¿no? Pero bueno, creo que tienes un poco de gracia, ¿no? No haber preparado nada. Pero sí, efectivamente, ¿no? Es decir, que hay un momento, obviamente, en que las referencias al juego son más directas
El juego que mira el universo. Ujú. Bien. Bueno, este capítulo es Gimel, el juego que mira el universo. No sé si lo leeré entero, pero bueno, quizás sí, porque este introduce también al personaje imaginario, el personaje que acabamos de introducir en el capítulo sobre Sefarad. No es un personaje imaginario, es un personaje que efectivamente nació en Tudela y que escribió el primer poema acerca del ajedrez y que hablando de las primeras de los movimientos de cada una de las piezas y de las reglas, etcétera, ¿no? Es un personaje que tuvo que ser exiliado, efectivamente, y que, bueno, era un gran pensador y filósofo. Mi personaje es un personaje ficticio que se llama Moshe Ben Oni, que hace referencia directamente a lo que es una de las defensas de ajedrez, que es la defensa Benoni, que en hebreo significa hijo del dolor, y que viene de una historia de la Torá. Entonces, este capítulo, letra Gimel, el juego que mira el universo, introduce a mi personaje, ¿no? Y también introduce la presencia del ajedrez, ¿no? Como hilo conductor. El juego que mira el universo. Lo llamaron Shatranj. Era un mundo dentro de un mundo, un universo entero. Estaba el rey y sus ejércitos de nubes sobre las estepas. Los pies sólidos como piedras rotundas de bordes redondeados, y eran de marfil y de cristal de roca, de terracota y de arcilla prensada, de lapislázuli, de madera y de hueso, y hasta de cáñamo. No había posesión más bella, el encantamiento de las líneas surcando los límites del tablero. Había sido chaturanga, quién sabe, quién verdaderamente lo sabe. Eran tierras sin nombre, fronteras movedizas. Habían venido los griegos con el gran Alejandro y se habían quedado siglos por esas, las tierras movedizas. ¿Quién verdaderamente lo sabe? Primero fueron soldados y carruajes, y también barcos, caballos y elefantes. El rey y el visir, en sus casas desmembradas, justamente geométricas, siguiendo los ashtapadas, eran tierras sin nombres, tierras movedizas. Eran de arcilla, de arena ardiente del desierto del Gobi, de aguas cristalinas que bajaban del Himalaya. El gran Alejandro, lo llamasteis Alexandro, revolvió la simiente, erigió ciudades hermosas con la hermosura de la piedra griega, la bravura de las huestes sometidas, el cielo asolado, las nubes de invierno, vertiendo verdades verdes sobre las veredas, de aquel jardín donde saltaban aquellas ranas moteadas. Era el chaturanga, las cuatro hermandades de la lucha, de la guerra, del amor sin final, pasando los días y las noches incesantes, revolviendo las piezas sobre el espacio ordenado, dejando acotados los lances de la vida y de la muerte. Fuiste el juego, dime, ¿cuál es tu nombre, tu verdadero nombre? Dime, dinos quién eres, nombra tu nombre, reescribe la historia. Te hemos esperado 1500 años bajo la sombra de esta oliva. Mi nombre es Moshe Ben Oni. Nací en las orillas del Éufrates, o quizás fue el Tigris. Mi madre, Raquel, murió al nacer yo, y mi padre, Jacob, me llevó a la ciudad de Pumbedita. Ahí aprendí el secreto de los números, de las luces y de las sombras. He sido mercader, y mercenario, y mecenas, y médico. He sido amorá, y he cruzado el mundo conocido, desde Iberia hasta Japón, desde el país de los vikingos hasta la península de Omán. He visto imperios aparecer y desmoronarse bajo las aguas del olvido. ¿De verdad quieres saber mi nombre? He sido Xerxes y Kushnar y Tudela y Lucena y Steinitz y Lasker y Tal y Botvinnik
y Fischer, y he navegado hasta llegar a tus días. Dinos de nuevo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es ajedrez, pero antes fui Shatrang y acaso Chaturanga. Eso es muy conmovedor porque aquí tenemos una conexión, una vez más, que es la gran vocación del libro, en la que el personaje, este mercader, clama nada menos haber sido esencialmente todos los hombres, o si me apuras, todos los jugadores de ajedrez, o si me apuras aún más, todos los grandes jugadores de ajedrez judíos, ¿no? Y esta conexión en la que un hombre puede ser todos los hombres, de alguna manera tiene un reflejo en el ajedrez siendo todos los juegos, ¿no? El juego del ajedrez, que es Chaturanga, que es Shatrang, y que es quizá la quinta esencia de lo que es el juego hermoso, de lo que es el juego en el que interviene la mente humana y no el azar, ¿no? A mí siempre me ha hecho gracia que se hable del ajedrez como un juego, cuando realmente no tiene tanto de juego, porque la componente de azar está esencialmente ausente, ¿no? Tiene juego en el sentido que se juega a la guerra o que se juega al amor. Y también es curioso cómo constantemente a lo largo del poema se entrelaza la noción del juego, la noción de la muerte, la noción de la guerra y la noción del amor, ¿no? Los elementos esenciales que componen la vida humana y que van componiendo esta especie de lienzo que también se traza en el libro también. Y yo creo que hemos revisado tres elementos, ¿no?, que me interesaba mucho de intentar ofrecer de este trabajo, que es la componente, digamos, del mercader judío, la componente de la conexión con Sefarad, la componente de la conexión histórica con el juego. Y ahora me gustaría proponerte salirnos ligeramente por la tangente, pero no por otra tangente que la tangente del ajedrez. El ajedrez también tiene una componente de locura. Dentro de todo este universo que estamos describiendo, siempre el ajedrez ha tenido una componente de locura, y en eso se parece al arte. El arte no se comprende bien sin locura. A veces podríamos incluso asumir que las matemáticas tampoco se comprenden bien sin locura. Y hay un loco muy entrañable, muy trágico y muy querido en ese libro, un loco que, como sabes, me gusta mucho. Un loco que ni más ni menos le abre una partida de ajedrez y le ofrece un gambito, le ofrece un peón, le regala un peón a Dios. Un loco que juega con Dios, y uno dice hay que estar loco para querer jugar con Dios, pero todavía más hay que estar loco para atreverse a hacer un gambito con el propio Dios. Yo querría proponerte que nos hablaras de este hombre. Sí. Bueno, la locura y el ajedrez es un poco también un mito, ¿no? Es decir, que como tantos otros, ¿no? La mayoría de los ajedrecistas no están locos, son gente claro. perfectamente normal. Sí, pero sí que han existido personajes que han acabado en la locura, pero como en todo aquello, todos los personajes que se han dedicado a una actividad de manera compulsiva y de manera que los ha arrebatado, ¿no? Tanto en el arte como en cualquier otro tipo de actividad, también en la ciencia, pues se acaba, ¿no?, en la desesperación, quizás, ¿no? En intentar llegar al conocimiento total y absoluto, o creer que se llega al conocimiento total y absoluto cuando en realidad es total y absolutamente imposible, ¿no? No se puede conocer todo el mundo, no se puede conocer todas las leyes naturales. Es un poco también el reflejo de lo que ha ocurrido con la propia Torá, ¿no?, en el pueblo judío. Los infinitos comentarios en el Talmud, tanto de Jerusalén como de Babilonia, a los detalles más nimios, ¿no? Y además que son comentarios que también son en espiral. Comentarios sobre comentarios a lo largo de los siglos, ¿no?, de los sabios rabínicos, ¿no? Con lo cual, esa locura es patrimonio del
el ser humano que quiere conocerlo todo, que aspira a conocerlo todo, ¿no? Y que en el ajedrez pues también ocurre, estamos hablando de una actividad que muy bien, como muy bien dices, Juanjo, no es un juego, ¿no? Es una actividad cuya complejidad es más grande que el número de átomos del universo, ¿no? Las posibilidades que existen en el ajedrez son casi infinitas, ¿no? Entonces, el pretender abarcarlo todo, el pretender o el querer llegar a saberlo absolutamente todo es imposible, ¿no? Entonces, efectivamente hay un personaje que fue el primer campeón reconocido del mundo de ajedrez, Wilhelm Steinitz, que bueno, nació en lo que sería bueno, lo que es hoy la República Checa, en su momento era el Imperio Austrohúngaro, y que también forma parte de esta plétora de increíbles jugadores judíos que triunfaron en el ajedrez, ¿no? Entonces, efectivamente, Wilhelm Steinitz, de alguna manera es el epítome de esta agonía y de esta obsesión por el ajedrez, ¿no? Y se decía que en sus últimos años de locura, Wilhelm Steinitz le ofrecía un peón de ventaja a Dios y le ganaba. Entonces, si me permitís, pues voy a leer este capítulo sobre Wilhelm Steinitz. También tiene la letra Gimel y se llama Wilhelm la locura. Juego con Dios, en la búsqueda, en la soledad urbana, pardés. Juego con Dios, al juego de la guerra, escapando a su destino. Le doy un peón y encuentro las jugadas en la distancia desde el centro de mi casa a los cuerpos celestes. Los olores de mi infancia, la luz de Viena, el discurrir del Danubio, pardés. Juego con Dios, Dios doliente, deseoso de dunas desamparadas. Con él juego. Y siento el té hirviendo del samovar sobre el aire frío del cementerio de Praga. Juego y recito para mí el orden del universo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Perdido dentro de mi mente se encuentra el conjuro que me sacará de este sanatorio resumando locura. Perdido, dentro de mi mente juego, le doy a Dios mi peón herido, juego lucena y construyo puentes colgantes sobre las casas vacías. Juego mientras los demonios me persiguen, 1000 a la izquierda, 10.000 a mi derecha. Ellos se ríen de mi desdicha, pero yo no la reconozco mía, solo acepto el desafío de Dios. Recorriendo en espiral los cuencos mágicos, como meandros melancólicos, merodeando mi muerte, como peones perdidos pariendo pútridas partidas, como escudos esbeltos estorbando estepas extrañas. Aléjate, Dibuk, de ese paisaje perdido. Juego la pieza de Moshe de marfil tallado, asombrada de esperas, extenuada de abismos. Juego la palabra de Ezra, el murmullo de la historia, el canto de las sirenas. Juego la catedral de la música celeste, el espejo de la Quinta Avenida, detrás del umbral. Juego mi peón herido, la libertad de Nintsovich, la muerte de Schlechter, la diagonal de Reti, la ciencia de Tarrasch, la lucha de Lasker, la voluntad de Najdorf. Soy yo, Moshe. He recogido el viento del tiempo. No he surgido de la nada, no soy la nada. Soy Moshe Ben-Oni, el hijo del dolor. Recitaré la palabra escrita bordada de lamentos y la cubriré de sentido, de finales significados, de señales verdaderas, flotando sobre la angostada superficie Peshat,
escondido en la más profunda alegoría remés, eterna bajo la palabra buscada derash, el exquisito misterio de Sod, todo aquello que se oculta. Una belleza que tira de espaldas, la verdad. Y quizá particularmente bello es la forma en la que en este capítulo, que ya está cercano del final del libro, se conecta todo. Fíjate que en este capítulo, digo que te fijes porque no sé si conoces al escritor, a lo mejor. Bueno, sí. O porque tengo mis dudas de que, como siempre, cuando se escribe una poesía tan profunda, tengo mis dudas de cuánto hay de ti y cuánto no eres otra cosa que el medium que copia lo que te dicta alguna divinidad de ajedrez oculta, ¿no? Pero en ese poema estamos viendo como de repente Wilhelm se transforma en Benoni o en Ezra o en los tres a la vez. Estamos viendo los demonios que acosan al lector, los 1000 demonios a la izquierda y los 1000 demonios a la derecha a lo largo de todo el libro. Estamos viendo el cuenco mágico. Estamos viendo incluso toda esta conexión en el que el ajedrez, naturalmente hay que leerlo con cierto calma, con cierta mesura, para entender que estás hablando de los puentes de Lucena. Naturalmente estamos hablando de todo el gran ajedrez resumido en unas pocas líneas, ¿no? Esa capacidad de síntesis que tiene el libro a mí me asombra porque, como ya he dicho antes, va junto con esta idea explosiva. Cuando uno siente, cuando uno... Se te ha cortado, Juanjo, se te ha cortado el sonido. Se te ha ido el sonido totalmente. Hola, Esther. Hola, Diego. Sí, no sé por qué ha pasado, se le ha cortado el sonido. Si quieres, Sí. continuamos con lo que le estaba comentando acerca de lo personal y lo relacional con el tema, a ver si podemos recuperarle. Sí, creo que se le ha ido la conexión totalmente. Sí. Sí, efectivamente, ¿no? El libro también es una excusa para indagar en mi propio pasado, en el pasado de mis abuelos, que fueron, parte de esta diáspora, ¿no? del judío errante. Mis abuelos tuvieron que huir, se fueron de Białystok, Polonia, en los años 30, justo antes de la Shoah. Toda su familia fueron asesinadas durante el Holocausto. Y mis otros abuelos se exiliaron de la Rusia, de los pogromos, antes de la Revolución Soviética. Entonces, claro, todo esto me toca a mí de una manera muy cercana, y hago mía toda esta experiencia del hijo del dolor, de Moshe Benoni, que tiene que recorrer el mundo, y en esta ocasión lo recorre llevando estas piezas mágicas, ¿no? de ajedrez, que son mundos dentro de mundos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hace que también el libro esté lleno de alusiones a mi propio pasado, a mi propia naturaleza, a mis vivencias, a mis vivencias con mis abuelos, las escenas del samovar, las escenas en donde todo se va mezclando, ¿no? Todo se va mezclando, y nuevamente el ajedrez pues sigue siendo esa excusa en donde uno puede explorar la gran complejidad del universo realmente es en el fondo una visión totalmente enraizada en la tradición judía, que tiene que ver, por un lado, con el tiempo, por otro lado, por la actualización de ese tiempo en el que a la vez se dan todas las situaciones, todos los exilios. Yo estoy saliendo ahora de Egipto, tú estás saliendo ahora de Odessa,
y todo se vive en este momento a la vez. Hay una frase en un libro de Alex de Joshua que a mí que estoy leyendo en este momento, que es El viaje al final del milenio, en el que empieza con una especie de reflexión en la que pregunta quién se acordará dentro de 1000 años, ¿no? Y en ese quién se acordará realmente es casi de humor, porque nosotros nos acordamos, estamos reviviéndolo constantemente, igual que ahora celebramos el milenio de Ibén Gavirol. Todas estas historias recientes están allí, ¿no? ¿Qué piezas hay que mover para convertir esto en lo que tú has hecho, ¿no? En un trabajo tan impresionante que tocas en un tablero enorme que es el de la vida misma, tantos elementos? Sí, no, efectivamente, es una odisea a través del tiempo, ¿no? Que nos toca a todo el pueblo judío de una manera fundamental y que no puede por menos que dejar de, por un lado, hacernos sentir ese dolor a través del tiempo de todas las diásporas y de todos los exilios, y por otro lado que nos junta y que nos hace revivir tiempos de los cuales pues nos podemos sentir no solo orgullosos, sino también podemos reírnos de ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que el libro tiene quizás un punto trágico, porque no puede ser de otra manera, por otro lado tiene un elemento muy esperanzador acerca del futuro, ¿no? Acerca del futuro y de nuestro propio presente, ¿no? Creo que nuestra cultura está muy viva. Nuestra contribución al mundo presente está más viva que nunca, y bueno, estamos aquí para contarlo, ¿no? Y creo que el libro es un poco testigo de eso, ¿no? Del poder recuperar historias y de poder recuperar a veces hechos que la escritura de la historia por los vencedores pues nos ha negado, ¿no? De alguna manera. Pues veo que se ha podido incorporar el profesor Juanjo Gómez. Quería simplemente ya despedir el programa, vosotros dos, daros las gracias. Profesor, hemos visto que se le ha interrumpido la conexión, pero sí, Diego ha seguido respondiendo a su pregunta acerca de esos elementos personales. Y la verdad que ha sido un diálogo muy interesante entre los dos. Como además dos científicos entran en el terreno de las humanidades y nos dan esa visión tan especial. No es extraño, tenemos a Elias Canetti y a Primo Levi, ambos trabajan la memoria de esa manera tan eficaz, que yo creo que lo da también en ese terreno el vuestro, que tiene que ver con la física, que tiene que ver con la biología. Muchísimas gracias a los dos por este esfuerzo de estar hoy aquí y con felicidades por el libro, Todos los mundos, el mundo, una imaginada memoria de la odisea del ajedrez. Largo recorrido a este libro. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí.